Listo, ya. Entonces, ahora sí. Claro, y otra de las cosas que bueno, hemos ido mejorando y todo, pero con el objetivo de ir mejorando también un poco, una de las modificaciones que se hicieron es que las clases van a durar un poco menos. Ustedes ya están enterados de eso hace rato. Pero el hecho de que tengamos que hacer las clases más cortas significa que vamos a tener que hacer una forma de apoyarnos para que se puedan ver todos los contenidos de un curso, porque según nosotros estábamos bien con los tiempos que teníamos antes, más o menos bien, no siempre alcanzábamos, y ahora con menos tiempo, entonces es más complejo. Así que probablemente estas primeras clases van a ser una especie de prueba también para ver qué tanto podemos avanzar de acuerdo a la planificación inicial que teníamos, porque en realidad tener 20 minutos menos es bastante. Sí, es complejo pensar en que vamos a alcanzar a ver lo mismo conteniendo tanto tiempo menos. Además que las clases son activas, así que depende de que ustedes trabajen en grupo y esas dinámicas hacen que se nos pase más rápido el tiempo, porque pasar entre grupo y grupo, bueno, sucede eso. Entonces, bienvenidos, como les decía, a Física 120 Activa. Esta primera presentación lo que busca mostrar las reglas. Mi nombre es Carolina Parra, yo soy doctora en física, soy investigadora, soy profesora, soy directora de tesis, no sé, hago de muchas cosas, pero principalmente mis funciones son relacionadas con investigación. Me dedico a estudiar nanociencia y nanotecnología, interacciones con sistemas biológicos, y dirijo un laboratorio en el departamento de física, de nanobiomateriales. Es bien multidisciplinario. Si en algún minuto más adelante pueden ir a visitarme, sería súper bueno, les mostraría el laboratorio. Tengo estudiantes de muchas carreras distintas: ingeniería química, metalurgia, mecánica, biotecnología, además de lo de física. Está la página web y también, bueno, Instagram, para que nos vean un poco qué es lo que ahora último, no tanto presencial, pero sí seguimos haciendo. El horario de consulta para este curso yo lo noté acá como miércoles a las 19:40. Eso significa que es el horario después de que termine la clase del miércoles. Tiene un asterisco ahí porque en realidad la idea es que no existe un horario de consulta. Yo lo noté acá porque es como para darles una posibilidad de que nos quedemos después de la clase, si tienen alguna. Pero en realidad prefiero que ustedes me escriban cuando tengan alguna pregunta, incluso si colocan como de acuerdo en grupos. Podemos hacer reuniones para ver preguntas específicas, resolución de problemas. Nosotros vamos a estar subiendo cápsulas, ¿sí? Vamos a resolver problemas también para apoyarlos. Por supuesto, van a tener ayudantías, todas esas cosas, pero además, si ustedes quieren, a mí me encanta que me pregunten, así que ustedes me preguntan y yo, si no quieren reunirse, pueden enviarme preguntas y yo se las respondo por correo. Ahí está mi correo electrónico, y el coordinador del curso es Rodolfo Gallardo. Rodolfo Gallardo tiene acá está su correo electrónico, así que si ustedes tienen algún problema, topes de horario, bueno, si quieren me escriben a mí, pero finalmente todas las solicitudes llegan al final al coordinador, a Rodolfo. Somos el paralelo 14, recuerden el número después cuando tengan que hacer las pruebas para no confundirnos, 14. Para entrar a Zoom, espero que ninguno de sus compañeros, ya no alcanzamos a verlo, pero si han tenido problemas de ingreso, la idea es que utilicen la cuenta, el correo electrónico, digamos, asociado a la plataforma Zoom, que tienen registrados ustedes en SIGA, porque yo después lo que vamos a hacer es trabajar en grupos y organizo los grupos con esas cuentas de correo. Entonces, si ustedes ingresan con un correo distinto, no los va a reconocer el sistema y no van a quedar en ningún grupo. Así que siempre utilicen esta cuenta que están usando ahora, que supongo que es la misma a la que les mandé el correo. Es lo que dice ahí justamente con respecto a los grupos. Van a quedar las clases grabadas, como les dije. Los links se van a publicar en aula, así que siempre van a estar las clases ahí también para que ustedes se repitan, especialmente, bueno, comúnmente antes de los certámenes vuelvan a revisar. Vamos a tener guías, vamos a tener varias formas de evaluar en forma frecuente para que ustedes vayan entrenándose con respecto a los contenidos del curso, pero lo más importante es que tenemos guías. Traten de hacer las guías, ¿sí? Las guías les van a ayudar a desarrollar estas competencias que se van aprendiendo, porque piensen que esto es un proceso, ¿sí? Uno parte con un contenido de la materia y después sobre eso construye lo que viene. Así que uno tiene que partir desde el inicio como practicando, entendiendo, porque si no, lo que va construyendo hacia arriba no está firme, se cae todo. Así que haciendo ejercicio. Es como un entrenamiento, hasta le puede hacer uno la analogía con entrenamiento físico, digamos,
¿Me entienden, no? Ustedes deben asistir a clases. Esta es una clase activa, pese a que es virtual, pero es activa. Entonces necesitamos que se mantenga el orden de grupos, por ejemplo, que estamos teniendo. ¿Cómo vamos a organizarnos en grupo? Eso lo vamos a ver, lo vamos a discutir. Les voy a dar la opción de que ustedes me den su opinión también con respecto a cómo hacerlo. Hasta el semestre anterior lo hacíamos de una manera relacionada a la prioridad, pero ahora yo no sé qué tanto ustedes se conocen entre ustedes, entre sus compañeros, qué tanto se han visto, entre comillas, porque en realidad nunca, no sé si ustedes han tenido clases presenciales, probablemente no. Entonces, no sé si se conocen entre ustedes, si han tenido la oportunidad de trabajar en grupo, si tienen alguna afinidad. Eso podría ser una alternativa de cómo organizarnos, ¿ya? Pero eso se los voy a dejar para el final de la clase, les vuelvo a preguntar, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo nos organizamos? Deben revisar aula, ahí es donde publicamos todo, información de tareas, notas, toda la información va a estar en aula, así que ustedes constantemente revisando, igual que con cualquier otra clase en la universidad. Los laboratorios y ayudantías, bueno, son virtuales, ¿sí? Las ayudantías, ya tenemos los ayudantes, van a subir cápsulas con desarrollos de los ejercicios. También van a haber sesiones de ejercicio donde ustedes se van a conectar con los ayudantes para hacerle las preguntas específicas que tengan, así que hay harta interacción con los estudiantes, con los ayudantes, digo. Además, muchos de ustedes están haciendo también los cursos de laboratorio. Del laboratorio de física aparece este índice, este factor multiplicativo eta, que es determinante para aprobar o no el curso, así que es importante eso, que lo tengan considerado. Tenemos, por supuesto, además de los certámenes asociados a la materia del curso, también algunas veces van a darse cuenta de que preguntamos cosas que se han tratado en los laboratorios, ¿sí? Así que la información con respecto a horarios se va a enviar posteriormente. Estamos recién partiendo, normalmente siempre se parten las clases de cátedra y después vienen los laboratorios y las ayudantías. Catalina está preguntando algo, parece. Catalina. ¿Tiene pregunta? Dice, ¿puede entrar gente de otro paralelo? Claro, el tema con eso, porque ya hay personas que me han escrito, con respecto de otros paralelos a incorporarse al curso. Si esta fuera una clase tradicional, no habría problema en que ingresaran y que después vinieran cuando ellos quisieran, porque en realidad como no nos ordenamos en grupo, pero como vamos a estar trabajando en grupo, si una persona quiere venir, no es que vamos a decirle que no, pero lo que sí le voy a pedir a esa persona es que sea súper responsable y que comprometido y que realmente esté todas las clases para que no se desarmen los grupos, ¿sí? No es la idea que de repente tenemos un grupo y 4 personas y la otra semana como hay 2 que no sé, que no son del curso oficialmente, entonces vienen de vez en cuando, al final vamos a tener grupos que son muy chiquitos y otros que van a ser más fuertes porque han estado trabajando juntos todo el semestre. Entonces, si hay un compromiso de por medio, si ustedes conocen gente que esté interesada, díganle que me escriba directamente, ¿sí? Ahí puedo yo aclararle también las dudas. Entonces, laboratorios y ayudantías. Los controles. Anoten por ahí, si tienen un papelito, una pizarra, algo a mano, las fechas de los controles. Vamos a tener 6 controles que van a ser online. Van a durar entre 20 y 30 minutos. Fíjense las fechas, por favor. Van en abril, 2 en abril, 1 en mayo, en junio y 2 en julio. Anoten esto, revisen, hagan hay un chequeo cruzado con las evaluaciones de los otros cursos que estén tomando para que nos avisen si tienen algún problema. Si encontramos que hay algún problema masivo, no sé, con alguna mate o algo así que estén topando, bueno, a lo mejor vamos a tener que reprogramar, pero tiene que ser lo antes posible. Así que revisen por favor esto con todos sus otros listados de fechas de evaluaciones. Eso en controles. No vamos a tener controles recuperativos, por eso es que es importante que revisen ahora. Por supuesto, si tienen algún problema de salud, se pueden, o sea, bueno, siempre con certificado, pero no van a recuperarlo simplemente, es como una especie de justificativo nada más. Lo que sí, se va a borrar un control, así que en realidad se evalúan 5. Si ustedes toman 6 y a uno le va mal, bueno, lo pueden borrar, o bien si no dieron uno, quedan con los otros 5.
¿ya? Eso es la libertad que da poder borrar un control. Así que vamos a tomar 6, pero al final se cierra el semestre con 5. Los certámenes, sumamente importante. Vamos a tener 2 certámenes este semestre. Van a ser online, por supuesto. Acá están las fechas. 4 de junio, fíjense los horarios, a las 7. 4 de junio y 4 de agosto, a las 7 también. Entonces, que sean 2 certámenes significa que, bueno, vamos a tener bastantes contenidos por certamen. Así que, bueno, es algo que tienen que considerar también. No sé cómo lo están haciendo con los otros cursos, cuántos certámenes por materia están teniendo. Y el certamen global es el 11 de agosto. Revisen también, lo mismo que les dije recién con los controles, revisen estas fechas para ver si hay incompatibilidad con otros cursos que estén tomando. Claro, el certamen global aquí dice, bueno, que tiene el 40%. Acá dice también, los estudiantes que no hayan aprobado tienen que rendir el certamen global. Vamos a ver esto en detalle ahora en estas siguientes diapositivas. Lo importante extra asociado a certámenes es que no se van a realizar certámenes recuperativos. Si uno, por alguna razón médica o simplemente no vio el certamen, no tiene opción de darlo de nuevo. Si está bien justificado y todo, no lo puede dar de nuevo. Simplemente tiene que dar el certamen global. Y el certamen global engloba, ahí viene un poco la palabra, ¿no? Toda la materia del semestre. Así que les aviso también, esto es muy importante, sin un certamen tienen que dar el global. Vamos a tener test formativos que no son evaluados, no hay una nota, sino por eso es que tiene ese nombre, formativo. Es como una especie de apoyo, van a ser ejercicios que van a ser similares a las evaluaciones de los certámenes, entonces esto les va a ayudar a usted a reconocer un poco la mano de cómo estamos evaluando. Los certámenes ¿qué duración tienen? Eso no salía acá. Qué buena pregunta. Sí, vamos a volvernos acá. Claro, acá no dice lo de los certámenes porque esto está, bueno, hay varias cosas que están conversándose en términos de los certámenes. Normalmente damos 70 minutos, eso era para 120, no, estos son una hora, 2 horas, 100 minutos, disculpa. Pero esto está en discusión todavía, ¿cuántos minutos va a tener el certamen? Porque en otras oportunidades hemos visto que claro, en realidad va a depender de qué tan pesados o no sean las preguntas. A morir, dice Catalina, sí, bueno, es complicado. Y lo otro que también salió recientemente aprobado, que les aviso al tiro para que ustedes lo tengan presente, tal vez no les va a gustar mucho, nosotros tampoco estamos tan contentos con eso, porque entendemos que es complejo para ustedes, es que los certámenes se van a tomar con cámara encendida. Eso es una disposición que nos avisaron la semana pasada, no lo sabíamos la verdad, sí, que así tal cual. En otras universidades se está haciendo desde el año pasado, ¿eh? En la Católica, en física, les puedo decir en física porque es lo que conozco, ¿no? Pero ellos están tomando las pruebas con la cámara encendida. Es un tema medio polémico, yo sé, porque no todos pueden, no sé, por distintas razones, hay muchísimas. Si no tenemos cámara, bueno, ahí, Josefina, yo creo que caso a caso se puede analizar, pero es una regla que viene desde arriba, de vicerrectoría académica, entonces ni siquiera es como que nosotros pudimos ahí aportar mucho, viene de arriba hacia abajo. La idea, por supuesto, ya se imaginan ustedes, es como evitar que haya copia, que se detectó mucho, la verdad, el año pasado, y eso es bastante decepcionante, triste, muchísimos calificativos les puedo dar al respecto, pero una manera de tratar de controlar esto es justamente encendiendo las cámaras. Y claro, bueno, igual se puede seguir copiando con cámara encendida, ¿no? Sí, eso está claro. Pero al menos que no sea otra persona que esté dando por uno del certamen, no sé. Vamos a ver si se sigue manteniendo esta medida. En un principio es lo que oficial hasta ahora. Ya veremos si se modifica más adelante. Me estaban preguntando ya vamos a ver lo de las tareas. Para aprobar, sin global, pero que a todos les vaya súper bien, entonces no tenga necesidad de dar un global.
¿Cómo es eso? Ustedes dan los dos certámenes, que vale un 70%, los certámenes tienen que tener nota mayor o igual a 55, los controles tienen que tener una nota mayor a 50, y ojo ahí que está multiplicado por el ETA, así que en realidad es un poquito menos la nota que tienen que, si sacan ustedes la cuenta, ¿no? No es el 55 exactamente. Pues si tienen un ETA 1, tienen que sacarse un 55. Si tienen un ETA mejor, no sé, 108, qué sé yo, ahí en realidad puede ser un poquito más baja la nota. Pero es de ese orden, ¿sí? Consideren esas las notas de aprobación, 55 certámenes, 50 controles. Y el 70% de la nota final es el certamen y el 30% son los controles, como dice esa fórmula estaña. Así que consideren eso. Si me saco un 39, dice alguien por ahí, sí, cada certamen sobre 40. ¿Qué significa eso? Que si les va bajo 40, tienen que dar global. Eso es lo que está pasando, con certamen global, que es la siguiente slide. Quienes tengan una nota, al menos por supuesto, de certamen menor a 40. Si no rindió uno del certamen, ya incluso les dije, muy bien justificado por lo que sea, pero igual tiene que darle certamen global. Sí, también no les da sobre 50 en los controles, así que no menospreciamos la nota de control. Si tienen bajo 50 también tienen que dar global. ¿Ya? Y ahí una vez que, bueno, ahí pueden ver las fórmulas, todo esto, esta forma de calcular los promedios, va a estar todo en aula. Esta presentación va a estar en aula también. Bueno, además de que la clase está grabada, ¿no? En su día. Pero para que vean en detalle después, en resumen, todo es importante. Muy bien. Y bueno, y este es el código de honor. Sobre tareas, como se dan cuenta, tareas con nota no hay. En un curso activo, normal, presencial, las tareas son muy, muy importantes y las evaluamos porque son semanales. Entonces esa es la manera en que uno se mantiene trabajando, porque semana a semana está forzado a hacer tarea, tarea, tarea. Ahora es muy complejo revisar tareas, ¿sí? Porque son muchas preguntas y antes los ayudantes trabajan un montón revisando las tareas, ahora no tenemos cómo hacer eso, medio complicado. Así que no hay tareas. Para que ustedes se puedan entrenar, están los test formativos que les dije antes. Así que para que recuerden que esa es la ventana que... Alguien me pidió volver la diapo. A ver. a ver. A ver, déjame ver. Ya, ahí está la diapo anterior. Entonces, como les decía, la idea es que ustedes puedan hacer esos test formativos para que se vayan entrenando. ¿Ya? Preguntan si hay grupo de WhatsApp. Bueno, ustedes ahí se organizarán como será. No sé, ustedes verán la forma en que se organizan. No, por supuesto, no utilicen, y aquí viene el código de honor, esos instrumentos para pasarse información cuando están haciendo evaluaciones. A ver, no hay mucho que decir con respecto al código de honor, esto es como bien obvio, o sea, ustedes están siendo formados en este momento para ser profesionales. La calidad profesional que están siendo, muchos de ustedes, no sé, son de otras especialidades, no física necesariamente, electrónica, no sé, industrial, muy, muy variado. Pero ¿qué es lo que quieren ser? ¿Qué quieren ser como profesionales? Si ustedes copian, si ustedes están haciendo trampa, es toda una vida, o sea, va como mucho en la esencia de cada uno de ustedes, ¿sí? Por supuesto no tenemos cómo controlar la copia, cuando era presencial sí lo podíamos hacer, pero en estas circunstancias es imposible, la verdad, hacer eso. Entonces, yo les pido que sean, que tengan conciencia, eh, que, que sigan estas códigos de honor, que fue algo que se publicó a raíz de esta forma virtual. Por supuesto hay cosas generales relacionadas a trabajar respetuosamente, porque obviamente han habido algunos incidentes, pero principalmente está pensado para que ustedes sean responsables con respecto a sus evaluaciones, ¿sí? El espíritu acá pueden ir al decreto de rectoría, esto está todo publicado también en aula para que vean cuál es el espíritu de esto. Recuerden que Federico Santamaría, no sé si ustedes saben, pero el fundador el filántropo que dio su dinero, su herencia para construir la universidad, su espíritu era que la universidad estuviese disponible para el desvalido meritorio. ¿Sí? Una persona que no venía de alcurnia, no tenía una familia, no tenía herencias, no tenía dinero, pero sí tenía méritos.
si tenía méritos como para poder estudiar y ser un profesional. Entonces, todo esto se basa en eso, en ser una persona de mérito, de una persona que realmente se gane su cartón, su título. Entonces, código de honor. Con respecto a las evaluaciones. Entonces, los controles dijimos 20-30 minutos, eso ya lo mencionamos antes. Y esto está en amarillo por una razón, porque esto es nuevo. No sé si ustedes lo hacen en los otros cursos que dan, pero ustedes en este curso tienen que enviar los desarrollos, ¿sí? Tienen que sacar fotos, lo pueden pasar a PDF como quieran, pero tienen que subir los desarrollos asociados a sus evaluaciones, en este caso control o certamen. Si ustedes no envían su desarrollo, si no recibimos su desarrollo, eso significa que ustedes tienen 0. Puede que recibamos, no sé, sean 3 preguntas y que ustedes manden 2. Bueno, en esa pregunta que no mandaron al desarrollo, tienen 0. ¿Ok? Así que con respecto a esto no vamos a transar porque en realidad podemos entender qué dificultades con la internet, podemos entender si ustedes detectan algún problema en ese momento, pueden hacerlo saber, pero no se les va a dar absolutamente nada si no existe un desarrollo, aunque hayan marcado una alternativa que es la que corresponde, la correcta, si no está el desarrollo asociado a por qué escogieron esa alternativa, por muy conceptual que sea, por muy que no haya ninguna ecuación ahí, pero sí hay un razonamiento detrás, si no está, entonces la nota es 0. Dice Enrique, se va a poder usar escritura gráfica para enviar los desarrollos. Mire, nosotros tenemos que recibir sus desarrollos. Ustedes, como el desarrollo que sea, porque todos razonan, o sea, hay una diversidad impresionante de razonamiento detrás de cómo llegar a un resultado, especialmente los conceptuales. Entonces, no importa el camino que ustedes sigan, no importa el formato en el desarrollo, pero tienen que mandarlo. Y eso es lo que permite que se evalúe ese desarrollo que ustedes, esa pregunta, que sea de alternativa o de desarrollo. ¿Ya? Yo sé que hay un tema ahí con el lenguaje, pero me entienden, ¿no? Tiene que haber alguna justificación de cómo llegaron a esa alternativa, por ejemplo, si la marcaron. Eso con respecto a las evaluaciones del curso. Y finalmente, tratemos de disfrutar el curso. ¿Sí? Física 120 Activa tiene mucha demanda. Hay muchos estudiantes que quieren, la verdad, tomar este curso. Es preferido versus un curso tradicional. Y eso es principalmente porque hacemos cosas de manera distinta y hemos ido perfeccionándonos y hemos tratado de incorporar más y más actividades de manera que ustedes les quede más grabado el concepto al final. Yo me he encontrado con estudiantes de cursos muy antiguos que nunca se olvidaron de las cosas que aprendieron, porque la manera en que nosotros las pasamos hacen que quede más, que persista más la manera de discutirlo. Por eso es importante el trabajo en grupo. Esa discusión, esa riqueza que hay en esa discusión es muy importante para que ustedes maduren los conocimientos. Y una vez que se madura, que se macera ahí como guardado, es cuando más queda. Así que las reglas e informaciones, justamente esto que estamos hablando ahora, está en aula, va a quedar ahí para que revisen si tienen dudas. Por supuesto, siempre nos pueden contactar a la profesora o al coordinador. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta primera parte, que son las reglas? No hay parece que hay algo ahí en el chat lo dejo deshabilitado, porque si no... Ya, entonces, por eso, al final, mira, al final de la clase vamos a ver cómo es el tema del grupo. Dice alguien ahí, se me toca un grupo donde no hable nadie. Ay, eso sería muy triste. O sea, si están tomando un curso activo, porque si no tomaron un tradicional es por algo, ¿no? O sea, porque si a ustedes no les gusta conversar en grupo, denle el espacio a una persona que quiere tomar un curso activo, porque esto requiere de que se active. ¿Profe? Sí. ¿Cuál es la diferencia con el tradicional? O sea, ¿uno cómo lo escogía? ¿No eran todos iguales? No me digan que no sabían que estaban tomando física activa. No. Claro, no, son distintos. No, ahí me perdí. Claro, no. Sí, pues. A ver, tú puedes escoger física, tiene que estar escrito tradicional o activo. La clase tradicional es como la clase tradicional de pizarra cuando las clases eran presenciales. Tú ibas a la sala y el profesor hablaba y escribía y escribía y escribía. La clase activa
cuando era presencial, son salas diferentes, salas que tienen mesas donde los estudiantes llegan y se sientan en grupos a trabajar. Entonces, para reproducir de la manera más parecida posible eso, en estas clases activas se trabaja en grupo, pero sesiones de grupo de Zoom, ¿sí? Y las actividades que se hacen en estas clases son distintas a las de tradicional, pese a que las evaluaciones son exactamente las mismas. Eso es importante destacarlo ahora al inicio. Son, ya, oye, qué bueno que me dicen en todo caso, Josefina, esto de que no sabían. Eso significa que no le están dando la información, claro, porque ustedes, yo les voy a decir, ustedes en 100 y 110, ustedes siempre tomaron clases activas. Bueno, yo entiendo, este año fue extraño, no son las mismas. Profe, es que lo que pasa es que yo no soy de este paralelo, pero por eso la Cata delante preguntó si se podía entrar gente de otros paralelos, porque yo tengo libre esta hora lunes y miércoles, entonces podría asistir a todas las clases. Hablémoslo al final, ¿te parece? Ya, sí, Conversémoslo al final, ya. ¿Alguna otra ya. pregunta con respecto a las reglas del curso, las reglas del juego? Si no tienen, vamos a empezar entonces con esta una gran diferencia, porque en una clase presencial de activa, la primera clase no habría sido de materia al tiro, pero bueno, estamos con el tiempo corto. Entonces, vamos a comenzar con el curso, ¿sí? Esta primera slide dice electrostática, porque es como el contenido con el que vamos a partir. Pero yo voy a primero preguntarles a ustedes, ¿sí? Ya ustedes hicieron 100, ya hicieron 110. En 110 vieron, bueno, cinemática, ¿no? Vieron fuerza, algún tipo de fuerza. ¿Se acuerdan qué fuerza fue la que aprendieron a ver el formalismo de cómo se expresaba en 110? ¿Qué tipo de fuerza? La ¿Cómo, primera. profe? Fuerza, ¿qué tipo de fuerza vieron? Gravitacional, Gravitacional, exactamente. electromagnética. Claro, la fuerza gravitatoria fue principalmente ¿Fuerzas la que de más... contacto? También, Sí, y Tomás dice momentum aquí. Uy, eso es más avanzado todavía. Pero en cuanto a fuerzas, ustedes aprendieron mucho sobre la fuerza de gravedad, porque hacían experimentos donde hacían el lanzamiento, por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Horizontal, o donde estaba la parábola, o el lanzamiento hacia arriba, o la caída, o bien en el plano inclinado, cuando había roce, todo eso estaba relacionado con diagramas de cuerpo libre, donde ustedes colocaban fuerzas, y siempre había una fuerza ahí que era la fuerza peso, ¿cierto? Bueno, esa fuerza que ustedes ven ahí es en realidad fuerza gravitatoria. Y la fuerza gravitatoria está asociada a qué característica de los cuerpos. ¿Qué es lo que hace que un cuerpo sienta o no sienta una fuerza gravitatoria con otro objeto? ¿La masa? La Su masa, masa. precisamente, la masa. Entonces, cuando hay objetos masivos, entre ellos interactúan a través de una fuerza gravitatoria, ¿sí? Y en la naturaleza, en todo lo que ustedes ven a su alrededor, a escala terrestre, digamos, o en lo que pasa en el espacio exterior, en todo lo que sucede en el universo, solamente existen 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza. Solamente existen 4 fuerzas que determinan cómo todas las cosas a su alrededor interactúan. Yo sé que en 110 ustedes vieron fuerzas que, por ejemplo, fuerzas de roce, fuerzas de... Tenían otros nombres, apellidos, pero en realidad al final siempre son expresiones de 4 fuerzas fundamentales solamente. Una de esas es justamente la fuerza gravitatoria, que ustedes ya aprendieron algo sobre cómo se escribía incluso. No sé si se acuerdan la ecuación de la fuerza gravitatoria. Era una constante gravitatoria, masa 1, masa 2, partido por la distancia al cuadrado. ¿Vieron esa expresión, no? Y entonces ahí tienen una forma de escribir, de cuantificar la interacción a través de masas de cuerpo, fuerza gravitatoria. ¿Y cuáles son entonces esas fuerzas, esas 4 fuerzas? Número 1, gravitatoria, ya dijimos. Depende de la masa de los cuerpos. Enrique, muy bien, las otras fuerzas son la fuerza nuclear débil y la nuclear fuerte, que se dan a nivel de partículas subatómicas, ¿sí? Eso ya es algo que no está a nuestra, digamos, alcance visual y probablemente a través de ni siquiera muchas técnicas experimentales que podemos tener al alcance.
Y finalmente la cuarta fuerza fundamental es la electromagnética. Este curso lo que les va a permitir a ustedes entender un poco sobre esta cuarta fuerza fundamental de la naturaleza. Fíjense que tiene un nombre, electromagnética. Involucra dos conceptos, electricidad y magnetismo. A veces algunos cursos se llaman así, de hecho, electricidad y magnetismo, no electromagnetismo. Y bueno, y electricidad, así como la fuerza gravitatoria, lo que determina que dos cuerpos se vean desde el punto de vista gravitatorio es la masa, en el caso eléctrico, lo que determina que dos cuerpos se vean entre ellos, ¿qué creen ustedes que es? ¿La carga? La carga eléctrica, precisamente, contestaron acá en el chat, Tomás, también por audio, la carga. Cuando dos objetos tienen carga, pueden tener masa, y ya interactúan desde el punto de vista gravitatorio, pero si además agregamos la carga, se van a ver de otro punto de vista, que es el punto de vista eléctrico. Entonces, en este curso vamos a partir entendiendo, vamos a construir qué es lo que es esto de electromagnetismo. Vamos a partir entendiendo qué es la carga, o sea, cómo podemos lograr obtener objetos cargados, cómo logramos que un objeto adquiera una carga. Porque en el caso de la masa, bueno, lo sabemos, ¿no? O sea, la masa es inherente, es como parte de los objetos que son masivos. Pero en el caso de la carga sabemos que no todos los objetos tienen carga. O sea, uno tiene que, siempre habla de ejercicios con carga, pero en realidad cómo llega a ese estado de que sea cargado. Vamos a entender eso primero, cómo cargar un objeto. Una vez que intentamos eso, vamos a ver cómo se cuantifican las posibles interacciones que hay entre esos objetos que cargamos, ¿sí? Y ahí entramos a poder calcular fuerzas, calcular campos. Son términos que son súper conceptualmente muy ricos, tienen sus dificultades en la forma de calcularse, pero conceptualmente son súper ricos, y es muy, claro, y vamos a partir como desde lo básico, desde cuando esas cargas interactúan y todo, pero están quietas, una foto, todo detenido. Y esa es la primera parte del curso, cuando es electrostática. Sobre ese conocimiento después vamos a construir qué pasa cuando las cargas se están moviendo, cuando ya no solamente interactúan porque tienen carga, sino que pasa algo más porque las cargas, además de estar interactuando, se mueven. Cuando se mueven aparece entonces el concepto de corriente eléctrica. Y si hay corriente eléctrica, ya vamos a ver cómo, aparece el concepto de magnetismo. Entonces, partimos de lo básico, cómo se cargan, después entendemos cuando todo está quieto, cómo interactúa, después cuando se mueven las cargas, después cuando se mueven, cómo interactúan, y vamos a llegar finalmente al concepto del magnetismo. Y en algún punto, hacia el final del curso, vamos a entender cómo estas dos cosas están interconectadas. De hecho, en la naturaleza está junta siempre, la una y la otra, el electromagnetismo. ¿Sí? Cuando hablamos de señales, si tuviésemos capacidad de, no sé, de ver radiación, de ver ondas electromagnéticas, que es lo que es, digamos, el final del curso, veríamos que a nuestro alrededor está lleno, ¿sí? Y tienen esas dos componentes, la parte eléctrica y magnética, siempre oscilando en las señales de las antenas, en nuestros celulares, todos los aparatos. Entonces vamos a llegar y por último vamos a tratar de cerrar el curso, veamos cómo nos va con el tiempo, con las leyes de Maxwell, que es, alguna vez le dijo por ahí algún físico fanático, que son como las leyes de cómo Dios creó el universo. Ustedes van a aprender las leyes de Maxwell, no van a tener ese nombre cuando las estén aprendiendo, pero al final cuando cerramos el curso se van a dar cuenta que las aprendieron sin darse cuenta. Así que es un curso muy bonito, pero tenemos que partir entendiendo justamente cómo se cargan los objetos, ¿ya? Y para eso hay un experimento acá, que yo les voy a hacer alguna especie de encuesta para que ustedes hagan una predicción sobre qué es lo que pasaría, qué creen ustedes que pasaría cuando hacemos una pequeña demostración considerando estos tres materiales simples, que ustedes pueden incluso después repetir en casa, si lo quieren. De hecho, bueno, este experimento presencialmente lo hacíamos en clases, cada grupo tomaba estos materiales y hacía el experimento. Teníamos un tubo de PVC, una lata de bebida,
y un globo. A comprar bebida diet, aquí hemos puesto una light, ¿no? Porque tiene sello, así que no. Lata de bebida y globo. Tenemos estos 3 materiales. Y tenemos entonces el primer experimento. Yo les voy a lanzar una encuesta y ustedes estas encuestas son anónimas, para que no tengan miedo para contestar. Así que ustedes marcan ustedes cuál es la alternativa que les parece. Y la idea es la siguiente. Ustedes frotan el tubo, ese es el experimento, frotar el tubo contra el pelo. Si estuviese a mano su gato o su perro, también podrían frotar ahí. Es pelo lo que necesitamos que froten. Como cuando uno hacía el experimento con el lápiz y los papelitos. No sé si lo hicieron alguna vez en algún momento de ocio. Esos que son tan importantes cuando uno es chico. Con los papelitos picados. Bueno, aquí es como el PVC, lo frotan y lo acercan a la lata. Sin tocar. Lo acercan solamente. Entonces la pregunta es, ¿qué sucederá? Y aquí vamos a ver, a lanzar la votación. Y yo inicio la votación y ustedes marcan. Recuerden que esto es... ¿les aparece o no? Sí, ahí está. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede? La lata se acerca, esto es anónimo, ¿eh? La lata se aleja o la lata no se mueve, pues no está cargada. Entonces vamos, llevamos 10 votos. Muy bien, van votando rápido. Excelente. Llegamos a los 30 al menos, uno más que vote, vamos, para cerrar. Ya, perfecto. Entonces, votaron varios más. Vamos a finalizar entonces la votación y les voy a mostrar. Bien, votaron todos, muy bien, felicito. Entonces, comparto los resultados. Están viendo, ¿no? Lo que dicen ustedes, la mayoría de ustedes, casi el 60%, que la lata se acerca al tubo. Dicen que la lata se acerca al tubo. Otros pocos, casi lo mismo, dicen que, de hecho lo mismo, que la lata se aleja o que no se mueve. Entonces, vamos a cerrar aquí. Y veamos qué sucede. La lata se acerca al tubo. Efectivamente. Hagan la prueba, esto es como mágico cuando luego hace uno los experimentos a los niños chiquitos. Si tienen un sobrino o alguien, pueden hacer el experimento y siempre quedan fascinados, como que no entienden qué pasa, porque efectivamente esto se mueve. Y es bien dramático si tienen una mesita lisa. Y se nota mucho el efecto, no es como que se mueva un poquito, sino que se mueve harto. Ahora, pregunta encuesta 2. Yo no le estoy diciendo, se fijan qué es lo que está pasando en realidad, ¿eh? Pero vamos a tratar de entender al final qué es lo que está sucediendo, por qué se movió. Porque eso fue lo que pasa, se mueve. El tubo ya lo había frotado. Y nunca toqué la lata ni nada. Y ahora lo que hice es acercarme por el otro lado de la lata. ¿Sí? Sin tocar. Y la pregunta nuevamente es, ¿qué sucede? Entonces, vamos con la pregunta 2. Ahí está. Ya, y ahí está abierta. Entonces, ¿qué pasará ahora si ese tubo que ya está frotado con el pelo, pero lo acerco ahora por el otro lado? ¿Verá algún comportamiento como simétrico con respecto a lo que sucede? ¿Y por qué estará pasando lo que está pasando? Porque en realidad, si yo acercara el tubo a la lata sin haber frotado contra el pelo, no habría pasado absolutamente nada. Pues es como cuando yo acerco cualquier cosa que tengo aquí encima a la que tengan a mano y la acerco a otra cosa. No pasa nada. Bien en lo profundo hay una interacción gravitacional porque son objetos masivos, pero es tan débil que no se nota. Pero desde el punto de vista eléctrico, si estuviesen cargados tal vez, podríamos ver algún efecto. Y eso es lo que está aparentemente sucediendo cuando froto el tubo en la cabeza. Entonces voy a finalizar la votación. Uno se quedó sin votar. Ya. Comparto los resultados y tenemos que la mayoría dice lo mismo, pero un poquito menos el porcentaje, ¿eh? Como que algo pasó que hay un 7% se cambió. Estaba en el 59 antes. Ahora el 52 sigue siendo la mayoría que dice que la lata se acerca al tubo. Y efectivamente, lo que sucede es que cuando lo acerco por el otro lado,
la lata se vuelve a acercar. Entonces, ¿qué está pasando con las cargas? ¿Qué está pasando con las cargas aquí? Porque no hay, ya les dije, no es gravitatoria la interacción, ¿cierto? Sabemos que no es así, sino alrededor nuestro sería terrible, todo acercándose a nosotros. ¿Qué está pasando? Bueno, cuando yo froto el tubo, de alguna manera estoy cargando ese objeto. No sé el valor de la carga, no sé el signo de la carga, no sé si es lo que se conoce la nomenclatura positivo o negativo, pero se está cargando. Y yo lo estoy acercando entonces a un objeto que es una lata. ¿Qué material es la lata? Bueno, aluminio. ¿Qué es el aluminio? Un metal. ¿Qué estará pasando? ¿Alguien tiene alguna teoría de qué es lo que podría estar pasando con las cargas en la lata? ¿Por qué siempre sigue al tubo de PVC la lata? ¿Por un lado o por el otro? Aquí hay alguna teoría. Veamos. Se polariza, dice Felipe. Y nos estamos ahí adelantando a la materia. Tiene cargas contrarias, dice Juan. ¿Ya? Tiene cargas contrarias. Tiene cargas contrarias es como decir que está cargado con el signo opuesto. ¿Sí? La pregunta es cómo se cargó la lata, sería a esa afirmación tuya, Juan. Después Enrique dice, le está cediendo carga. Claro, tendría que haber un traspaso de carga, desde el tubo, por ejemplo, a la lata. Pero no hay contacto en este caso. Que normalmente, bueno, a quienes los ha dado la corriente sabemos que para que pueda haber transferencia de carga, sea corriente, bueno, carga de movimiento, pero carga en general, o cuando uno tiene un polerón de polar y lo toca después y como que da una descarga, tiene que tocarlo, ¿sí? O estar por lo menos bien cerca. Hay una diferencia de cargas, dice. Se redistribuyen las cargas. Qué lindo, Hilda, qué lindo. Hilda dice se redistribuyen las cargas. El metal, de hecho, vamos a conversarlo, el metal, una de las características que tiene es que, y que lo hace un buen conductor eléctrico, por supuesto hay infinidad de parámetros de espectro de buen conductor o mal conductor, pero en general una de las cosas que tienen los metales es que los electrones en los átomos no están muy ligados al núcleo, están como medio sueltos ahí, no están muy localizados, sino que cualquier cosita, cualquier perturbación, sea temperatura, sea una diferencia potencial, no sé, cualquier cosa, sale libres a moverse, ¿sí? ¿Cuál es la perturbación en este caso? Que yo estoy acercando a este objeto que es la lata, que nunca había cargado ni nada, estaba igual en una lata que yo me tomé el líquido y lo dejé sobre la mesa. Ah, a propósito, tienen que hacer el experimento sin líquido adentro, porque si no cuesta más que se mueva. Acerco el tubo de PVC cargado y lo que está sucediendo en la lata es que se está redistribuyendo la carga. Miren, voy aquí a anotar. Entonces lo que tengo yo es que inicialmente antes de acercar yo tenía, ay no se nota mucho en el fondo, pero bueno, me entienden, ahí está la lata y en todos los átomos esto estaba neutro, tenía cargas más y menos, está todo como más o menos, bueno el núcleo, pero los electrones dando vuelta, ¿no? Se entiende que está todo compensado, las cargas más y las cargas menos, no había una diferencia de carga. Pero cuando acerco, voy a cambiar de color azul, cuando acerco el tubo, entonces estos electrones que estaban en estos átomos acá, estos electrones, como son medios libres ellos, porque es un conductor, un metal, carga negativa, se acerca esto de acá y se puede mover fácilmente. Los electrones son los que se mueven en los materiales. Entonces se pueden mover hacia el objeto cargado o alejarse del objeto cargado. ¿Sí? Pueden acercarse o alejarse. ¿Qué estará sucediendo? Bueno, hay que verificar. Porque, por ejemplo, si el tubo de PVC quedó cargado positivo, si esto fuese el caso, entonces para que se mueva trayendo es que los electrones se colocaron todos a este lado. Y por tanto, este otro lado quedó con un desbalance, con menos electrones. Si el tubo hubiese quedado negativo, entonces lo que estaría pasando es que los electrones se ven repelidos por ese tubo y se van al otro lado. Y eso genera un desbalance aquí a este lado
pero el desbalance hace que finalmente la lata se vea atraída por el tubo del signo contrario, ¿sí? Pero una vez que alejo el tubo, el metal reorganiza nuevamente sus cargas. Los electrones que estaban aquí siendo repelidos por este de acá, estos de acá están repelidos. Si yo alejo el tubo, estos vuelven a su posición original y se compensa todo y vuelve a estar neutra la lata, ¿sí? Eso sucede porque el material es un conductor, porque es un metal. Así que, déjenme poner acá. Tengo que... Ahora, ¿qué pasa si no es un metal? ¿Qué pasa si, si lo que tengo yo y lo que froto es un material que es como goma? ¿Sí? Por ejemplo, este globo. Froto el globo acá y acerco el tubo, este tubo que froté con el pelo. Entonces, froto las dos cosas, ¿se fijan? El PVC y el globo. Debe haber una razón por la que froté el globo y no lo dejé tal cual, ¿sí? Pero bueno, eso lo podemos ver después. Froto el globo, froto el PVC, y les lanzo nuevamente la pregunta. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? ¿El globo se mueve o no se mueve? Aquí es 50 y 50. Me parece que la tendencia es clara. Hasta ahora todos dicen que el globo se mueve. Bueno, vamos a incluso finalizar la votación porque ya la mayoría votó. ¡Oh! Alguien quiso votar lo contrario, solo para ser distinto. Ya, entonces la mayoría, casi el 95% casi votó, compartir los resultados, que el globo se movía. Ahí están los resultados. Entonces, voy a cerrar esto. Veamos si efectivamente es eso lo que está sucediendo. Acá. El globo se mueve. Cargué el PVC y al frotar el globo, cargué el globo. Si ahora acerco el tubo por el otro lado, no por el lado que froté del globo, sino por el otro lado, el tubo está frotado, así que carga tubo. Pero lo acerco por el otro lado. ¿Creen ustedes que podría pasar algo distinto o sucede lo mismo? Se les lanzo la votación. ¿Sucede o no lo mismo? Ya, aquí. Aquí hay más variedad. Algunos dicen que es simétrico, como pasaba con la lata, ¿cierto? Que yo la acercaba por un lado y la acercaba por el otro. La carga se redistribuía fácilmente, en el caso de la lata. Les dije yo porque era un conductor, porque era un metal. En este caso, entonces, ya, la mayoría ya votó. Vamos a finalizar. Están divididas las opiniones. Les muestro su resultado. La mayoría dice que el globo se mueve. Como que fuese parecido el efecto al caso de la lata. Y eso estaría diciendo de que este material, que es la goma del globo, está comportándose de la misma manera que el metal, en términos de los electrones, de cómo se mueven. Y bueno, y no es el caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque suceden cosas distintas en un material que es conductor a uno que no es buen conductor, como la goma. Recuerden que los zapatos aislantes que usan de seguridad cuando están en estos, en el metro, incluso cuando se bajan al metro para hacer arreglos y están a veces las líneas incluso funcionando, bajan con botas de goma, ¿sí? La goma es un muy buen aislante. Entonces, a pesar de que se cargó acá por este lado derecho el globo, por el otro lado la carga en realidad no se redistribuyó a lo largo de todo el material, porque no es un material conductor. Aquí hay un video que hicimos para mostrarles el efecto, es como el de la peineta. Si ustedes acercan el globo sin frotar, a esos papeles no le pasa nada. Pero si ustedes frotan, si tienen una cabellera abundante, como la del profesor aquí que hizo la prueba, e insisto, pueden hacer con un gato, con su perrito pelucón, y se frotan en un día no muy húmedo y van a ver ese efecto. ¿Sí? Ahora, miren el profesor, toma el lado opuesto, el que no frotó, y lo acerca y no pasa nada. ¿Sí? Eso es porque en el material que es goma no se redistribuyen fácilmente.
las cargas, como en el caso de la lata. Esa es una de las grandes diferencias. Así que ustedes pueden hacer estas pruebas con, si quieren después mandan unas fotos cuando lo hagan, o videos cuando lo hagan con sus gatos, mascotas. Se supone que, bueno, el pelo humano es distinto que el pelo de animal, pero se puede incluso cuantificar cuál es la capacidad que tiene uno del otro para permitir la transferencia de carga, que es lo que se hace al frotar. Entonces, ¿cómo nos cargamos? Que era lo que queríamos justamente aprender al inicio de este curso. Una opción es por medio de la fricción, que es este proceso de frotar el tubo en el pelo. Tenemos dos materiales que estamos ahí considerando en este sistema, el tubo, PVC, y el pelo humano, o el globo, como sale aquí en este dibujo. Otra forma es a través de inducción. No es como tal, no es que el objeto quede cargado, como tal, la lata, sino que en realidad se redistribuye la carga en la lata. A un lado queda positivo y a un lado queda negativo. Pero si yo alejo el tubo, como ya les dije antes, si yo alejo el tubo de acá, entonces la carga vuelve a reorganizarse en el material si es un material conductor, ¿sí? Si no es un material conductor, podría incluso quedar un efecto de que quede ahí cargado localmente. Pero en general, si ustedes ven como estos casos, cargar, fricción es la manera que en realidad es el poner en contacto, y es como la tercera forma que aparece aquí, pero en realidad estas dos son muy parecidas, contacto y fricción, porque en realidad contacto es que yo toco. Tengo carga a un lado y hay una transferencia de carga de un lado, dependiendo, porque son los electrones los que se mueven, eso es importante. Si esto está cargado menos, entonces se mueven para allá. Si es la pelota la que está cargada menos y esto era neutro, se va hacia allá, por ejemplo. Pero en realidad la fricción es maximizar el contacto, ¿sí? Yo froto, entonces estoy acelerando esto de hacer un contacto entre dos objetos que pueden transferirse carga, que inicialmente no tenían, pero que al friccionar estoy facilitando la posibilidad de que transfiera carga entre uno y el otro. Debería haber una transferencia si yo toco el globo con mi pelo, si yo toco el tubo de PVC con mi pelo, solo tocarlo, hay transferencia, ¿sí? Por contacto. Los dos materiales tienen más o menos facilidad para transferir, pero si yo froto es donde maximizo esa capacidad. Más superficie de contacto estoy abarcando, ¿se entiende, no? Entonces, por eso es que friccionamos para hacer esos experimentos, pero en realidad estamos maximizando el contacto. Y, a ver, ven acá. Entonces, ¿cómo saber cómo van a quedar los signos? ¿Sí? Que era el misterio cuando teníamos el PVC y la lata de aluminio, por ejemplo. Entonces tenemos, esto ya se ha estudiado mucho, ¿eh? O sea, ya, por eso es que estas tablas son antiquísimas. Este listado que aparece acá puede ser muchísimo más largo, están todos los materiales que podrían estar metidos en esta lista, que es una tabla que se conoce como tabla triboeléctrica. Aquí se ordenan los materiales de acuerdo a lo siguiente. Si yo tomo un material, por ejemplo, pelo humano y el globo, y yo froto esos dos materiales, el que está arriba en la lista, que es el pelo humano, va a quedar con signo positivo, ¿sí? Porque este material, el pelo humano, cuando yo lo coloco en contacto con el globo, el pelo tiene mayor capacidad de transferir electrones al globo de goma. Entonces, lo que hace es transferir electrones y queda cargado positivo, y el globo de goma queda cargado negativo, ¿sí? Pero, por ejemplo, podría suceder que yo froto el globo de goma con, busquemos algo aquí abajo, con un trozo de bronce, ¿sí? Esos dos de ahí. El globo de goma está arriba ahora, y si yo lo froto el globo de goma con un trozo de bronce, sin que se rompa el globo, entonces voy a tener que el globo va a ceder electrones hacia acá, y va a quedar cargado positivo porque está arriba, hacia el lado de los positivos, versus el bronce que está por debajo, entonces queda negativo, ¿sí? Esa es la idea de la tabla triboeléctrica. Y entonces ustedes pueden revisarla y imaginarse, aquí nosotros teníamos entonces el tubo de PVC, y ya teníamos el pelo humano, por ejemplo, o el aluminio que está aquí. Entonces ahora podemos, si hacemos un frotar, por ejemplo, el PVC con el pelo humano, fíjense bien, el PVC quedaba con, ¿qué carga? Cuando lo frotábamos con el pelo humano, ¿con qué carga quedaba?
Negativo. Negativa, porque estaba por debajo de la lista y el pelo humano está arriba, que queda positivo. Entonces el tubo quedó negativo. Y así entonces cuando estábamos acercando el tubo a la lata, en realidad lo que estaba pasando, si uno hace el diagrama, es que el tubo quedaba negativo y las cargas que se estaban reordenando era que los electrones se alejaban de ese tubo que estaba acercándose negativo, se alejaban y quedaba cargado positivo acá. Alejo el tubo, se reordena la carga de la lata de aluminio. ¿Sí? Entonces, esa es la tabla triboeléctrica. Eso les permite visualizar cómo, si yo froto estos dos materiales de la lista, quedarían cargados. Y, bueno, lo mismo en pelo humano o pelo de gato pueden hacer la experiencia, insisto, si un día no muy húmedo, porque si no hay el aire que tiene agua, empieza a jugar un rol. La tabla se llama tabla triboeléctrica, ¿sí? Va a haber más detalles en la guía 1, van a tener que usarla para responder ejercicios de la guía 1, ¿sí? Tabla triboeléctrica. Entonces, en resumen, tendríamos los conductores, como la lata de aluminio, que si yo acerco un objeto cargado sin tocar, entonces tengo movilidad de las cargas dentro del material. Eso es porque, ya lo dijimos, los electrones son libres de moverse, andan como en patines, sin ninguna... No, depende del material, si es superconductor o si es grafeno, no sé. Cada vez menos fricción y menos disipación, pero en general son libres de moverse en el material. Les cuesta muy poco hacerlo. Entonces se ordenan rápidamente, como en este caso, acerco el tubo y la carga está ahí distribuida. ¿Ven? Hicimos nosotros esa revisión de que el tubo queda negativo con el pelo por la tabla triboeléctrica. Así que así se distribuye. Y ahora, ¿qué pasa si lo que yo tengo en realidad es un globo? Donde los electrones de goma no son muy buenos conductores. Donde los electrones, perdón, no están fuertemente ligados al átomo. Porque en realidad el material no conduce bien. Eso de hecho es como la definición de lo que es un aislante, que no es bueno conduciendo. Entonces, lo que sucede en este caso es que tenemos los núcleos atómicos, ¿sí? Está la carga positiva, y tenemos la nube electrónica alrededor. Están los electrones, ¿sí? Esto tiene cierta forma, los orbitales, pero digamos que, asumamos que es como un orbital así como esférico. Y yo vengo y acerco, este es un átomo dentro de todo el material, y yo acerco un objeto como este tubo que era, voy a cargar un tubo de otro material, ¿ah? Positivo. Ahí ustedes tienen que pensar en qué frote con qué, pero imaginemos que quedó cargado positivo, incluso puede haber sido el mismo PVC, ¿ah? Positivo, y lo acerco. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a suceder que estos electrones que estaban ahí van a empezar a verse atraídos por este signo, esta carga positiva que está ahí. Entonces lo que uno va a tener es algo así como una especie de redistribución, ¿no? O sea, como que espacialmente la carga queda más acumulada a un lado del mismo átomo, que no es tan esférico. Entonces como si fuera algo así como un dipolo. Porque los electrones no salen del átomo, están siempre ahí pegados al átomo, no pueden circular en el material, pero sí se ven atraídos por la carga positiva. Entonces es como que se formaron un poquito ahí esa cosa esférica del átomo. Y eso, que era una de las respuestas que uno de sus compañeros hizo, esto, cuando sucede esto, es cuando hablamos de polarización. Cuando el material no conduce, no están los electrones libres, pero igual se reordenan, se elonga, digamos, la forma del átomo y queda como esta forma extraña de dipolo, que es porque las cargas están respondiendo a este estímulo del objeto que se acerca. Estoy haciéndolo como por inducción, ¿cierto? Me estoy acercando, no estoy tocando. Pero la respuesta del material es que se polariza, contrario a lo que sucede con el conductor. ¿Sí? Entonces, y eso es porque los electrones están muy ligados a los átomos, entonces están como pegados, les cuesta, no se pueden mover, no se pueden salir de ahí. ¿Ya? Así que, a ver, déjenme ver acá. Uy, estamos en la hora. Si tocamos el objeto de transferencia de carga, ¿sí? Esto es algo que bueno, con lo que pasa cuando uno, le decía yo que se cargue la manta de pola, o en el sillón uno se arrastra, o en la alfombra, y después uno le da la corriente, ¿sí?
uno toca, y ahí está, es como el caso puntual de la fricción, ¿sí? Es punto a punto, está existiendo un contacto y habiendo una transferencia de carga. Entonces toco y el objeto queda cargado con el mismo signo que tenía el objeto que está entregando la carga. Eso es cuando hay contacto. Así que la carga eléctrica es lo que se mueve, está cuantizada, tiene un valor, aquí no hay fracciones, siempre es un electrón que se mueve para allá o para acá, no partes de electrón. La unidad con la que medimos la carga es coulomb, así como en la masa era kilo, acá la carga es coulomb. Normalmente uno no encuentra 1 coulomb, 2 coulomb, porque fíjense que un electrón son 10 a la menos 19, es un número muy, muy, muy pequeñito. Entonces en realidad uno encuentra siempre cosas, claro, 10 a la menos algo de coulomb. No 5, 10 ni 100 coulomb, eso sería mucha, mucha carga. Y lo otro es que la carga eléctrica se conserva, ¿sí? No se crea ni se destruye, sino que se conserva. Como todas las otras cosas en el universo. Eso es algo muy importante. Y cerramos entonces la clase mostrándoles, solo para que tengan una idea de cómo se formaliza, cómo podemos, porque eso lo vamos a ver en la clase próxima, cómo podemos formalizar para obtener una expresión que nos permita cuantificar la interacción entre objetos cargados. Hay dos posibilidades, que los objetos tengan la misma carga o que tengan distinta carga. Pero, ¿cómo es esa interacción? La fuerza, de hecho, es interacción. La fuerza requiere de dos objetos. Cuando dos objetos tienen carga, antes la lata y el tubo no se veían antes de que yo frotara el tubo, porque no tenían carga. No tenían cargas reorganizadas, como en la lata. O cuando froté el globo y después le puse cerca al tubo. No había una interacción antes de que pasara este proceso de carga. Pero una vez que están cargados los objetos, empiezan a interactuar, empiezan a verse desde el punto de vista eléctrico. Y eso se puede cuantificar a través de la fuerza. Entonces, la próxima clase lo que vamos a ver es justamente cómo se puede calcular, cuál es la ecuación que nos permite obtener la fuerza entre objetos que están cargados. Como les dije, la lógica siempre en este curso es ir construyendo desde lo más básico, así que nuestro punto de partida van a ser cargas puntuales. Es como un objeto modelado al extremo, porque es un punto. No tiene un área, no tiene un volumen, sí, es un punto. Pero va a ser nuestro punto de partida. Y ese punto de partida nos va a servir para después construir objetos que sí tengan superficies, volúmenes, a donde vamos a llegar más adelante con los cálculos, ¿ya? Así que esta es nuestra última slide. No sé si tienen preguntas, chicos, con respecto a lo que vimos hoy. Si no es así, les aprovecho de preguntar entonces sobre qué opinan ustedes con respecto a cómo organizarnos en grupos, porque ya a partir de la próxima clase deberíamos organizarnos en grupos. Entonces una opción es que yo los siga organizando con prioridades. O sea, ustedes a lo mejor ahí van a tocar con grupos que son... voy a dejar de grabar entonces porque bueno, esto ya es una discusión más personal, así que voy a